Hola amigos, nos encontramos en Xochimilco y en este video les vamos a mostrar cómo es recorrer los canales en kayak. Pues vamos a remar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, pues la aventura comienza aquí en el barrio 18 de Xochimilco. Ya nos citaron en uno de los muchos muelles. Pues a lo que venimos, todos a bordo. Fui la primera víctima, amigos. Adiós, bebé. Adiós. Yo ya me voy por unos juguitos. Oigan, pues unos seguidores nos escribieron para platicarnos acerca de esta experiencia. Nosotros no sabíamos que se podía hacer kayak aquí en Xochimilco y pues nos pareció bastante interesante y a muy buen precio. Y estamos muy emocionados porque al fin vamos a conocer la famosa Isla de las Muñecas. La verdadera, porque dicen que hay varias falsas. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos. Soy Alfredo, Ivonne y somos Motokayak 18. Estamos aquí dándoles el paseo. Es un sueño traer aquí a los chicos de Sin Postal. Tenemos una gran aventura, Isla de las Muñecas. Ahorita vamos a ir a la Laguna del Toro y tenemos una sorpresa. Aquí es como tipo Six Flags. Somos motociclistas y los motociclistas pues nos gusta la aventura. ¿Listos? Pues acompáñenos, chavos. Vámonos, vámonos. Miren, amigos, y algo muy curioso de aquí es que las mismas trajineras funcionan como puentes entre las casas. Entonces, pues aquí Alfredo ya se bajó a abrir el portón eléctrico para poder pasar por el canal. Y ya uno pasa por ahí, miren, hacia la siguiente parte. Oigan, por cierto, los chalecos salvavidas ya están incluidos. Nosotros decidimos no utilizarlos. Miren, ahí los trae Alfredo en su kayak. Y pues es una ventaja de venir en un tour privado, que el guía controla a pocas personas. Hay otras empresas que hacen tours colectivos de que 15 kayaks al mismo tiempo. Ahí sí es obligatorio usarlo. Pero bueno, si les da más tranquilidad, usen el chaleco. Esos que se ven ahí, esas meras, son las mangueras de agua potable que abastecen de agua pues a la gente que vive por acá. Y es que ya más adentro no se puede construir o hacer infraestructura, pero sí vive gente. Miren, todas estas plantitas verdes, amigos, son los famosos lirios acuáticos. Como dato curioso, los lirios los trajo Porfirio Díaz desde Brasil, del Amazonas, y hoy en día, pues lamentablemente son una plaga aquí. De hecho, los utilizan como composta. Están bien bonitas las flores de los lirios, está totalmente abierta, bien pechocha. ¿Quién se hubiera imaginado que sería tan malo para el ecosistema? Y se preguntarán, ¿en qué es lo que afecta? Pues básicamente todas las hojas verdes que están en la superficie tapan la entrada de los rayos del sol, entonces no permiten que el sol llegue, pues ahora sí que hasta las especies de abajo. Y es que, aunque el agua se ve así de café, aquí en los canales de Xochimilco hay muchísima vida. Hay casi 140 especies de animales y más de 150 especies de plantas. Chequen cómo cambia el paisaje, amigos. Esta parte se llama Los Sabinos, por obvias razones. Adivinen cómo se llaman estos árboles. ¿Qué opinan, amigos? ¿Que ahorita va a salir un cocodrilo y se va a comer a José? No se crean, aquí no hay cocodrilos. De hecho, no hay ningún animal peligroso. Wow, amigos, está súper bonito. Además, se siente mucha calma. El sonido de los pajaritos. A darle, porque si no nos quedamos. Miren esta chulada de paisaje. Qué bonito está. Está increíble, ¿verdad? Sí, está increíble. Foto obligada aquí en el Callejón de los Sabinos, amigos. Amigos, como sabrán, la Ciudad de México, antiguamente la Gran Tenochtitlan, se fundó en medio de un gran lago. Todo el Valle de México era como ahorita es Xochimilco. Es impresionante. Y pues bueno, poco a poco, con el crecimiento de la civilización, fueron desapareciendo los lagos. Y hoy en día uno de los pocos lugares que queda como era antes es justamente Xochimilco. Este de aquí es la Laguna del Toro y en esa pequeña islita de en medio, en Día de Muertos, hacen la representación de La Llorona. Miren, ahí viene el Titanic, amigos, a ver si no se hunde. ¡Adiós! ¡Adiós! Buenos días. Provechito. Algo muy padre de venir en kayak es que uno puede entrar a pues partecitas en donde las trajineras no entran, amigos. Y es que la profundidad varía. Hay partes donde hay solamente 50 centímetros de profundidad y otras de 5 o 6 metros. Todas estas de la orilla son casitas, pues obviamente donde la gente vive y dejan aquí estacionadas sus trajineras pues para moverse. Interesante, ¿no? Vamos a hacer una parada aquí en el ajolotario. Chequen nada más, ¿qué ven ahí, amigos? ¡Una bruja! ¡Ah! Y miren, aquí pues las trajineras literalmente son el medio de transporte. Entonces pues hay embarcaderos para bajar a cada lugar. Aquí ya nos estacionamos.
bienvenidos a la Chinampa, donde todo el año es Día de Muertos. Aquí nos recibe doña Catrina y don Catrín. Miren, aquí tenemos un altar para el Chapulín Colorado, para Vicente, y hasta Selena, Juan Gabriel, a la reina Isabel y hasta Maradona, ¿Qué tal? Aquí mismo hay puestecitos por si se quieren echar un elote, una quesadilla. ¿A cuánto las quesadillas? 35. Uy, se ven ricos, Se ven ricas. Ahorita nos echamos una. Este de por acá, amigos, es el ajolotario. Cobran una cooperación de 30 pesos por persona. Y pues aquí uno puede encontrar el famoso animal de Xochimilco, el ajolote. El ajolote es un anfibio endémico de esta región, o sea que solamente habita esta zona. Debido a la contaminación, la introducción de especies invasoras y otros factores, es que está en peligro de extinción y actualmente se está haciendo una gran labor para reproducirlo y aumentar su población. Como dato curioso de este animalito es que si le cortas una pata, un brazo o incluso una parte de su cerebro, le vuelve a crecer en días. Realmente es un animalito extraordinario que también está en mucha investigación. Seguramente ustedes ubican el ajolote rosita, de hecho es el del billete de 50 pesos, pero déjenme decirles que no es muy común, ese solamente se encuentra en cautiverio. Todos los que nacen de este color en la vida silvestre se mueren rápidamente porque por lo mismo, por su color, son presa fácil. Así que los normales, los más comunes son los grisecitos. Por cierto, ajolote viene del náhuatl, que significa monstruo del agua. ¡Ay, conejitos! Están bebés recién nacidos. ¡Ay, qué bonitos, conejitos! ¡Qué bonitos! ¡Oh, esto está gigante! Ay, la mamá. Es cabeza de león. ¿No? Cabeza de león. Ah, ya. Va. ¡Va! Muy importante, aquí hay baños, si les anda, aprovechen, porque quién sabe dónde más vamos a encontrar otros baños. Miren, aquí también hay rotochelas, licuachelas, nomás que si tomamos ahorita se nos va a salir el motor ahí remando en el kayak. ¡Vámonos! Amarra la mochilita atrás, en la cajuelita. Y se preguntarán, ¿cómo es que construyeron una civilización en un lago? Pues la respuesta es por medio de chinampas, que básicamente son islotes. Las chinampas surgieron como un método de cultivo desde nuestros antepasados, desde las culturas prehispánicas, y pues básicamente ponían estacas y caña, después una capa de lodo y arriba más tierra y hojas. Entonces así es como iban haciendo pues todas estas construcciones artificiales de tierra. De verdad que es increíble. Imagínense que Ciudad de México empezó así como pequeñas islitas y en qué momento se convirtió en este gran monstruo de ciudad, amigos. Y lo más interesante de todo, amigos, es que este sistema de agricultura todavía sigue vigente. Tanto así que, por ejemplo, todo el año aquí hay cempasúchil, se cultiva aquí maíz, nopal. De hecho, mucha de la comida de Ciudad de México proviene de aquí de Xochimilco. Y las flores también. ¿Qué tal? Miren, aquí todo esto están sembrando lechuga. Y vean, la chinampa, como les decíamos, troncos, luego es una cama de lodo, la tierra y pues arriba todos los cultivos. Por su gran legado y por conservar estas costumbres de origen prehispánico, Xochimilco fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y miren nada más los aquaoxos de Xochimilco, ¿Qué creen que va a comprar? O más bien, ¿qué se pidió? ¿A cómo la nieve, oiga? 30. A 30, écheme una de limoncito. Nomás, qué rico se ve ese lotito. Un elotito, bebé. Al ratito regresamos por está buenísima la nieve, de garrafa, como las hacían antes. Wow, está buenísima. ¿Qué les parece esta cabañita? Está coquetona, ¿no? Con su respectiva cochera para su canoa. Muy bien. Alfredo ya pasó de compras por unas florecitas. ¿Qué compraste? Cempasúchil de mes de mayo. ¿Cómo las ves? ¿Qué tal de shopping en Xochimilco? Esto que ven aquí, amigos, es un estacionamiento de trajineras. Vean, aquí están ocupados, pero todas estas personas se fueron a trabajar. ¿Qué les parecen esos perritos de agua, Es que con este calor me imagino que se les antojaba el chapuzón. De hecho, nos dicen que es de la señora de esa trajinera. Pues sale a vender pues sus productos y los perritos la van siguiendo. Qué bonitos, ¿no?
Miren esta maravilla. Esta de aquí atrás es una compuerta. Es como la frontera, amigos. Ahorita estamos en un nivel de agua más alto porque en la que les mostramos la isla del Toro hay un ojo de agua. Entonces hay bastante agua. Vamos a pasar a Cuemanco en donde hay menos. Entonces es todo un proceso pues para que el agua no se vaya para allá. Ahorita van a ver. Y pues a ratitos convivimos con trajineras, pero no se preocupen, todo es completamente seguro. Nada más nos orillamos poquito. Todo perfecto. Ahora sí que oríllense a la orilla, todos en fila india. Todo seguro. Hay que esperar a que pase ahora sí que el tráfico de allá para acá para ya pasarnos. Qué loco está esto. Yo no para acá, y para allá y nos vamos empezando. Vamos entrando. Ahorita van a empezar a subir las compuertas. Ahí va, miren, ahí va. Wow. Ahí ya se está terminando de cerrar esa compuerta. Y ahorita que se abra esta van a ver, amigos. Van a ver. Vean el nivel del agua, vean el nivel del agua. ¡Aso! Wow, esto está demasiado loco. Chéquense cuánto ya descendimos. Aquí estábamos aquí y bajamos ya hasta acá. Esta plataforma de aquí sirve para limpiar lirios, amigos. Es como la del sargazo allá en Riviera Maya. Y esta es la primera parte, la que los levanta. Miren qué bonita garza blanca. Adiós, garza blanca. Adiós. Adiós. ¿Qué les parece este sistema de transporte, amigos? Estas trajineras te mueven desde Cuemanco al centro de Xochimilco y pues transportan gente o bicicletas. Principalmente lo hacen pues para ahorrarse toda la vuelta. Cobran 2 pesos por el transporte de este cachito. Si traen moto o bicicleta pues les cobran 5 o 10 pesos también. Pues depende cuándo traigan, pero está pues baratito. Amigos, y la basura también se recolecta por medio de trajineras. Wow, estamos aprendiendo tantas cosas que no teníamos ni idea de Xochimilco. Está muy interesante todo lo que estamos viendo. Oigan, y pues es una realidad que mucha de la basura que hay aquí pues es de la gente que vive justamente aquí. Pero pues si vienen de fiesta o vienen de turismo por acá, amigos, también no sean cochinos, no tiren basura, amigos. Todo ese que ven ahí es maíz. Y vean por allá esa florecita blanca, vamos a ver. Son alcatraces, alcatraces salvajes. Alcatraces silvestres. Por cierto, hay recorridos también al amanecer, al atardecer, incluso hasta nocturnos. Ustedes pueden elegir el horario. Eso sí, consideren que los oxos acuáticos, los ajolotarios, abren como a las 10, 11 de la mañana. Aquí les dejamos el número de Motokayak para que pidan toda la información. Vénganse, vamos a remar hacia el mariachi. Remaremos, remaremos, remaremos. Nena, ¿y qué se siente que ahora sí tengas que remar? A ver. Llegó el día en que te voy a desmentir. Yo sí remo. ¿Quién se quedó atrás? Amigos, ahorita pasó una trajinera y como José iba súper atrás, nos dice, ayúdenle al que se quedó atrás. Y le empezaron a echar porras de, sí se puede, sí se puede. Dale, Oigan, y lo padre de estos recorridos privados es que, 1, vamos a nuestros tiempos y 2, podemos ir haciendo las paradas que queramos. José vio de que vendían pulques y ya vino por su pulquito. Pulquecito de guayaba. ¿Quieres, bebé? ¿Quieres? No, gracias, todo tuyo. Ay, sabroso, pero mañana me va a dar el chorro, estoy seguro. Comenten, amigos, ¿a ustedes también se les suelta el estómago cuando toman pulque? ¿O soy muy sensible? Te hace falta ver más backs. Y de hecho aquí también hay otro ajolotario. Van a ver que hay bastantes ajolotarios dentro de todo Xochimilco. Ya hemos visto esta florecita por varios lados aquí en Xochimilco. Nos dicen que es floripondio. Floripondio, floripondia, algo así nos dijeron. Al parecer es tóxica, media venenosa. A ver, se llegó el día. Aquí Ivonne y Alfredo van a decir si sí remo o no remo. Yo totalmente, digo que sin palabras, quitamos lo dicho. Ya ven, amigos, ya ven. José siempre me hace quedar mal de que no remo, pero neta sí remo. La estuvieron jalando todo este tiempo. No hay pruebas de eso, Sabes que tu corazón conmigo te hace. Sabes que te está buscando de prueba de mi boca.
boca para ver cómo te sabe. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos cuando tú me ves. Miren, miren, esa señora se metió al agua con una niña. Nosotros les recomendamos que no se metan a nadar. Hay algunos mitos de que te enredas y te metes al agua, pero no, amigos, no hay enredaderas. En realidad, el suelo es lodo. Si sabes nadar, pues no te ahogas. Pero, primero que nada, te puede golpear una trajinera o una lancha de motor. Y segundo, el agua no es de buena calidad. Hay casas que tiran sus desechos a los canales, así que mejor no se metan a nadar, amigos. Oigan, y en general no huele feo, aunque sí nos han tocado ciertos puntos que sí hay olores. Aquí, por ejemplo, nos olió como a granja y donde había basura, pues nos olió a basura. Pues vamos a seguirle, amigos. Ahorita vamos hacia el castillo a remar. Oigan, y como recomendación, tráiganse gorra, lentes, usen manga larga o bloqueador y no se les olvide el repelente para los mosquitos porque de repente sí se dejan venir, ¿eh? Por ahora, no me choques. Oigan, como que de repente se nubló, se fue el sol y es totalmente diferente el escenario, ¿eh? Está más interesante, misterioso. Miren, amigos, nos encontramos una chinampa de nopal, ¿eh? Aquí también cultivan nopal. ¡Llévele su nopalito! Híjole, se me antojó ya otro pulquecito y este es acuático, ¿eh? Pues gracias. Eso sí, estamos viendo que esa compuerta que pasamos es como la frontera. Acá en Cuemanco están más caras las cosas, ¿eh? Ahí le preguntan a Alfredo y Ivonne dónde les conviene mejor comprar sus juguitos o sus botanitas. Este de aquí es un taller de trajineras. Aquí las fabrican de fibra de vidrio, madera, los diferentes materiales. Ahí vienen los perritos. Oh, pensé que me iban a atacar, pero no, solamente vienen a saludar. ¡Hola, perrito! Ay, amigos, se vino un vientecito que a este yo lo llamo vientecito de lluvia. Quiere llover, quiere llover, quiere llover, quiere llover. Se escucha, escuchen. Ya, el trono. Por ejemplo, todas estas casas que las vemos normales, pues obviamente hay cemento, concreto, llegan los carros, son las que están a las orillas, pero ya metiéndose más hacia en medio de los canales ya no hay construcción, entonces ahí sí es donde uno, pues le tienen que llevar los servicios como el agua y dos, el único medio de transporte son las trajineras. Wow, vean esto, bienvenidos al castillo. Si ven todo alrededor, es una chinampa en lo que está construido, o sea, ese castillo es una única islita. Qué padre, ¿no? Parece que está abandonado, pero no, sí vive alguien ahí, está habitado. De hecho, nos dicen que hace algunos años lo vendían en 5 millones de pesos. ¿Quién se anima a tener una casita de campo acuática acá en Xochimilco? Por ejemplo, acá al castillo no entran las trajineras. La única forma de llegar es por medio de kayak o cayuco. No logro acordarme cómo se llama ese pajarito. Es el que vimos en Siancán. Lo hemos visto en un chorro de lados. Está en muchas partes de México, amigos. ¿Ustedes se acuerdan? Aquí le dicen perrito acuático porque hace sonido así como si estuviera ladrando. Esta plantita está bien extraña. Es repelente de agua, miren. Uno la sumerge y cuando sale, o sea, las gotitas que quedan arriba están como separadas. Es repelente. ¿Qué creen que sigue? La isla de las muñecas. Se ve bien padre todas estas paredes llenas de pasto, ¿no? Y están altas, ¿eh? Parece que estamos en los laberintos de Harry Potter. Miren, ahí para que dimensionen el tamaño, comparen contra Rubí. Ay, ya me atoré. Ay, y te voy a chocar. No me choques, no. Remaremos, remaremos. Para que vean que sí remo, amigos. Vean, y luego las trajineras tienen impresas o pintados los nombres de sus dueños. Este es de Domingo Pelacio. perdón, Pelagio, perdón, señor Domingo Pelagio. Leí mal, no las llego. Vean, ese es otro taller de trajineras. Oigan, les recomendamos que también vayan poniendo mucha atención porque por todo el camino pues vamos viendo diferentes aves, patos, de repente también hasta brincan pececitos. Ese de ahí es el famoso chilacayote. ¿Alguien ha tomado agua de chilacayote? Seguramente se cayó de uno de los que crecen por ahí a las orillas. Miren, no se ha hundido al Titanic, ahí sigue vivo, amigos. Adiós. Sobrevivió el Titanic.
Oigan, y otra razón por la que nos animamos a venir con Motokayak es que Alfredo y Ivonne hacen pues servicio social. Luego se traen a personas de la tercera edad a enseñarles a remar. También hace poquito se trajeron a un grupo de invidentes. Qué increíble, ¿no? Hace como 20 días vinieron los chicos de Halcones del Sur. Son corredores ciegos y son las personas que nos motivan a ser mejor, porque nosotros tenemos todo y desperdiciamos muchas experiencias de vida. La experiencia con los chicos de Halcones del Sur pues fue más auditiva, entonces eso pues nos enseña muchísimas cosas. Ellos tienen desarrollados muchísimos sentidos, pero pues como bien dicen, ¿no? Luego tenemos tantas cosas y no las valoramos, y pues ellos fueron muy aventureros. La verdad es que sí, como dice Alfredo, luego nosotros estamos completos con todos nuestros sentidos bien sanos y ahí nos andamos quejando. Y estos chavos ahí bien contentos a remi y reme disfrutando de la vida. Pues hemos llegado a la isla de las muñecas. Oigan, si está algo tétrico, escuchen, hasta allá se vienen los truenos. Ay, qué mello. Qué buen clima nos tocó para venir a esta isla. Y pues la Isla de las Muñecas es una chinampa donde hay más de 4.500 muñecas, todas rotas o deterioradas y de todas formas y tamaños. Cuenta la leyenda que don Julián vivía en esta chinampa y un día una niña turista se ahogó aquí a la orillita. Intentó salvarla pero no lo logró y la niña, el espíritu de la niña se le empezó a aparecer. Él vivía solo en este lugar y platicaba que en donde está su trajinera, una turista se ahogó. Julián decía que en las noches el espíritu se aparecía aquí en estas tierras donde él tenía sus cultivos. Y pues don Julián intentó muchas formas para ahuyentar a este espíritu. Le ponía veladoras, le rezaba, le ponía imágenes religiosas y nada funcionaba hasta que empezó a poner muñecas tenebrosas. Cada vez que iba a vender sus cosechas, se traía una muñeca. Las agarraba de la basura, lo que se encontraba tirado. Fue así como logró conseguir más de 2.500 muñecas. Las demás han sido donaciones de turistas. Pueden traer su muñeca para donarla, amigos. Ay, la verdad, qué miedo dejar aquí una muñeca tuya. No. Está tétrica la historia, ¿no? Eso sí, el ambiente pues depende mucho de la cantidad de gente que haya. Cuando llegamos había muy poquita gente y como que todo estaba en silencio, entonces sí estaba medio tenebroso el asunto, pero llegó un chorro de gente ya con todo el ruido, fue como que nos relajamos. La verdad es que nosotros somos súper miedosos, así que qué bueno que este lugar ya es tan turístico que hay demasiada gente. Ya no nos sentimos así tan solitos. Ay, qué mellita, amigos. ¿Qué dicen? ¿Se animarían a venir? Oigan, si hay unas que dan más miedito que otras, ¿eh? Sobre todo las que se empiezan a mover así de la nada. ¿Será el viento o los espíritus chocarreros? El viento. Hay otros que no dan miedo, dan más risa. Este, por ejemplo, se ve rudo. Oh, ¿qué me ves, José? Pero este sí se ve tenebroso. Ay, no, mejor me quedo con el rudo. Miren, esta fue la primera de todas. La del sombrerito. Y nos dijeron que si queríamos dejar alguna ofrenda para dejar las malas vibras, pues bueno, por si acaso yo la voy a dejar. Que no nos siga ninguna mala vibra. Qué supersticiosa, bebé. Más vale. Por si acaso. Pues vámonos antes de que nos embrujen. No se crean, amigos. No, también como que ya se quiere dejar venir la lluvia. Estando justamente en la Isla de las Muñecas, empezaron los truenos. Así que vámonos. Por cierto, ya José me va a echar una ayudadita. La verdad es que ya me dolieron los brazos de tanto remar. Así que, pues bueno, 5 estrellas para este joven. Ahora sí, remaremos. Miren, amarramos esta cuerdita a su kayak y así es como me va remolcando. Excelente servicio, excelente, baby, gracias. Ya ven, y todavía tiene el descaro de decir que sí rema. No lo puedo creer, Ruby, no lo puedo creer. Todo sea porque mi amorcito no se canse. Bueno, más bien que llegue sana y salva, porque cansada ya está. Pues sí, amigos, se nos vino la lluviecita. Bueno, apenas está chispeando, ojalá que no nos caiga el aguacero. Pero bueno, es parte de la experiencia. Cerrando con broche de oro, con agüita de la abundancia. ¿Qué tal esta chinampa? Con todo y una cancha de fútbol adentro. Oigan, y acabamos de pasar una supuesta Isla de las Muñecas, pero la buena, la de las 4.500 muñecas, es la de don Julián. Van a ver que hay pues muchas ya nuevas que les quisieron hacer como la copia, la competencia, pero la buena es la de don Julián. Que no se los chamaquien. Chequen, amigos, de regreso también nos van a abrir la entradita. Dale, baby, dale. Aquí el portón eléctrico, gracias.
Y pues ahí para que se den una idea, hicimos 7 kilómetros de ida, vamos a hacer otros 7 kilómetros de regreso y es porque nosotros elegimos hacer el recorrido más largo. Ya si ustedes quieren hacer uno más cortito, de menos tiempo, pues también se puede. Otra de las ventajas del recorrido privado. Lluvia en Xochimilco, en los kayaks. Amigos, qué delicia las gotitas de lluvia que nos caen. Refrescante. Pero bueno, con esta lluvia de la abundancia nos despedimos. Nos encantó recorrer los canales de Xochimilco por medio de los kayaks. Es una experiencia increíble que se la recomendamos muchísimo. Totalmente diferente a recorrerla en trajinera o agarrar la fiesta. Una experiencia como muy natural y uno ve más detalles, más cosas acerca pues de la vida en Xochimilco. Muy, muy, muy padre. Esperamos que les haya gustado mucho. Ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Nos vemos a la próxima, amigos. Ahorita a remar porque tengo doble peso y todavía nos falta un rato para regresar. Adiós. Adiós. Pues sí, amigos, se nos vino el aguacero. Lo bueno es que ya casi llegamos. Venga, baby, tú puedes. Qué agusticidad, ¿eh? ¡Ey! Está fresco.